Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gustan, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho que hablar en las redes y entre los fans de la televisión turca, la supuesta distancia inusual entre Serkan y Özge, y la verdad detrás de su última aparición. ¿Se imaginan? ¿Qué pasó? ¿Es todo un malentendido? Pues quédense con nosotros porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa y a analizarlo todo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, ya saben qué hacer, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que subimos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que hablemos de Serkan y Özge. Para quienes no los conozcan tan bien, ellos son las estrellas indiscutibles de una serie turca que ha conquistado corazones a nivel mundial. Sus personajes tienen una química que traspasa la pantalla, y es precisamente por eso que los fans están siempre pendientes de cada uno de sus movimientos, dentro y fuera de la ficción. Y cuando decimos última aparición, nos referimos a un evento reciente donde se les vio juntos, pero algo en su comportamiento, en la forma en que interactuaron o mejor dicho, en la forma en que no interactuaron, hizo saltar las alarmas. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de teorías, de especulaciones. Algunos decían que había tensión, otros que se habían peleado, e incluso hubo quienes ya daban por sentado que su relación profesional, o quizás personal, estaba en un punto de quiebre. Y aquí es donde entra nuestro trabajo, el de investigar, analizar y sobre todo, intentar separar los hechos de la ficción. Porque seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y mucho. Lo que vemos en una foto o en un vídeo corto, puede ser solo un instante aislado de una situación mucho más compleja. Lo primero que notamos en esa famosa aparición es precisamente una aparente frialdad. No se miraban mucho, sus sonrisas parecían un poco forzadas, y la interacción fue mínima, muy distante de esa complicidad que tanto admiramos. Esto, para los fans más observadores, fue una señal de alerta mayúscula. ¿Cómo es posible que dos personas que comparten tantos momentos intensos en pantalla actúen así en la vida real? Pero pensemos un poco. ¿Cuáles son las posibles razones detrás de esta distancia? La primera y más obvia es la presión mediática. Serkan y Özge son figuras públicas muy queridas. Cada paso que dan es analizado, comentado y a menudo malinterpretado. Quizás en ese momento específico, ambos estaban pasando por un mal día, o simplemente querían mantener un perfil bajo, sin querer alimentar más el circo mediático que a menudo rodea a las celebridades. Además, no olvidemos que son profesionales. Pueden tener momentos en los que simplemente están concentrados en cumplir con sus obligaciones, en responder a las preguntas necesarias y en seguir con su día. Otra posibilidad es que simplemente se tratara de un error de percepción. Las cámaras, la iluminación, el ruido de la multitud, todo eso puede crear un ambiente que no es el ideal para una interacción relajada. A veces, lo que parece frialdad en un vídeo es simplemente el resultado de estar abrumado o distraído. Y es cierto, muchos de nosotros, cuando estamos cansados o estresados, no somos precisamente las personas más efusivas. ¿Por qué íbamos a esperar que las estrellas lo fueran en todo momento? También debemos considerar la posibilidad de que la distancia sea simplemente una estrategia o una forma de proteger su vida privada. En ocasiones, los famosos deciden ser más reservados para evitar que su vida personal se mezcle con su carrera. Si están pasando por un momento personal delicado, es natural que no quieran compartirlo con el mundo, y esto podría manifestarse como una distancia aparente en eventos públicos. Es una forma de poner una barrera, de decir hasta aquí. Ahora, para ir un poco más allá, hemos estado investigando y hemos encontrado algunos indicios que podrían arrojar luz sobre este tema. Si bien no podemos afirmar nada con total certeza, hay fuentes cercanas a la producción y a su círculo íntimo que sugieren que no hay una ruptura o una pelea grave entre Serkan y Özge. De hecho, se habla de que su relación profesional sigue siendo excelente, y que la química en el set de filmación continúa intacta. Lo que vimos en esa aparición pública podría haber sido simplemente un momento puntual, una coincidencia de circunstancias que dio lugar a esa impresión de distancia. Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué pasa si esa distancia es, en realidad, una forma de gestionar la expectativa de los fans? En el mundo del entretenimiento, mantener un poco de misterio puede ser beneficioso. Si siempre se muestran efusivos y demasiado cercanos,
quizás eso podría generar una presión aún mayor para que su relación trascienda la ficción. Al mantener una cierta discreción, quizás están gestionando esa expectación de una manera más saludable para ambos. Otra perspectiva a considerar es la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada. En las redes sociales y en los medios, a menudo se proyecta una imagen muy cuidada y editada. Lo que vemos en cámara no siempre refleja la totalidad de la verdad. Serkan y Ozge como actores están acostumbrados a interpretar roles, y quizás en ese momento, estaban simplemente siendo ellos mismos, sin la presión de actuar como los personajes que interpretan. Y siendo ellos mismos, puede que no siempre estén sonriendo y abrazándose. Además, hemos notado que en ocasiones posteriores a esa aparición, su interacción ha vuelto a ser más cercana y relajada. Esto refuerza la idea de que lo que vimos fue un evento aislado y no un reflejo de su relación a largo plazo. Los ciclos de atención mediática son muy rápidos. Algo que parece una gran noticia un día, al siguiente ya ha sido reemplazado por otra cosa. Y en este caso parece que la interpretación inicial de distancia fue un poco exagerada. Es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propios altibajos, sus propias presiones. No podemos esperar que estén constantemente en modo show cuando no están trabajando. Su profesionalismo en el set es lo que importa, y por lo que sabemos, en ese aspecto, no hay ninguna queja. Han demostrado una y otra vez que son capaces de crear una conexión profunda y creíble en pantalla, y eso es lo que realmente valoramos como espectadores. Así que, ¿cuál es la verdad detrás de su última aparición y esa supuesta distancia inusual? Creemos que la respuesta más probable es que se trató de una combinación de factores, la presión mediática, un momento puntual de cansancio o distracción, y quizás una gestión consciente de su imagen pública. No hay evidencia sólida de un conflicto o de una ruptura. Lo que vimos fue probablemente un instante aislado, interpretado de forma un poco sensacionalista por algunos medios y por los propios fans, ansiosos por encontrar algo de drama donde quizás no lo hay. En resumen, hemos analizado la reciente aparición de Serkan y Ozge que generó especulaciones sobre una supuesta distancia. Vimos esa aparente frialdad, esa falta de interacción efusiva que contrastaba con su química en pantalla. Exploramos las posibles razones detrás de esto, desde la presión mediática hasta errores de percepción y la gestión de la vida privada. Sin embargo, nuestras investigaciones y observaciones posteriores sugieren que no hay motivos para alarmarse. La relación profesional parece ser sólida, y lo que vimos fue probablemente un momento puntual, aislado y malinterpretado. La vida de las celebridades es compleja, y a veces, lo que se ve no es el reflejo completo de la realidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos que este análisis les haya sido esclarecedor y les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Agradecemos de corazón que nos hayan acompañado hasta aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo realmente una distancia inusual? ¿Qué otras explicaciones se les ocurren? Déjenos sus comentarios, los leemos todos y nos encanta debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Serkan y Ozge, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!